Gracias por estar aquí con nosotros en Desde el Congreso. Esta es la emisión número 202. Y hoy tenemos un tema muy relevante para el país que se ha estado tratando en los últimos meses y va a continuar, que es el Tratado de Libre Comercio. Hoy estamos acompañados de 5 diputados expertos en el tema, quienes nos van a platicar las últimas noticias que ha habido y la tendencia que sigue para las rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Vamos a comenzar con el diputado Vidal Llerenas. Bienvenido. Bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre. La ronda que acaba de terminar, pues ni siquiera los secretarios acudieron. Evidentemente el tema deja de ser un tema técnico. Estados Unidos sigue planteando temas que son inaceptables, como el tema de la temporalidad en la parte agrícola, las reglas de origen solo para Estados Unidos, no para América del Norte. México parece que ha aceptado cosas, es interesante el tema de que el tratado pueda ser revisado, aunque no necesariamente renegociado cada 5 años, incluso lo del capítulo 19 famoso, como que se ha deslizado como una posibilidad que se pueda acceder, es decir, renunciar a esa demanda, pero pues sigue estando todo entrampado en la lógica de Donald Trump, ideológica, incluso más que política. Ahora también que tiene que ver con la reforma fiscal en Estados Unidos y las elecciones que va a haber en escaños para el Senado de Estados Unidos que puede definir o no las elecciones del país. Entonces, bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre. Nosotros pensamos que lo más inteligente ya a estas alturas es posponer la negociación del TLC hacia el año que entra, el nuevo gobierno, el gobierno pues sea el encargado de tener una negociación, y creo que esto sería lo más conveniente en este momento. Gracias, bienvenido. Diputado Rallis, de Movimiento Ciudadano. Sí, muchas gracias. Bueno, primero contextualizando un poco lo que está sucediendo en estas discusiones o negociaciones de la reestructuración del Tratado de Libre Comercio, pues dejan entrever que más allá de los temas que efectivamente pudieran llevar a una negociación ganar-ganar, en donde esta relación trilateral pudiera modernizar o aportar diferentes elementos que hoy están sobre la mesa, que ha costado mucho trabajo, coincido con mi compañero, ir llevando estas mesas de discusión, sobre todo porque se le han aplicado dosis ideológicas, coincido en ese término, más allá de técnicas. Creo que están acompañados los negociadores mexicanos de las cúpulas empresariales, de los sectores productivos. Creo que sobre la mesa están elementos que sí se tendrían que modernizar, que se tendrían que analizar. Creo que hoy tenemos que hablar de temas de importancia. México ha cambiado, han pasado los años, es un tratado que se generó en su momento asumiendo que generaba beneficios. Hoy la perspectiva o la visión que se tiene desde los Estados Unidos hacia México específicamente, pues es que hemos sacado provecho de un tratado y que a todas luces ha sido desigual con los demás. Entonces creo que es un tema que es de profundidad, que es un tema conceptual, que se debe de analizar, y estoy convencido también que tiene que hacerse en el momento. Creo que no tiene que ser la coyuntura de las próximas elecciones un elemento que se tenga que poner sobre la mesa, porque finalmente los sectores productivos del país no se paran, no van al calendario electoral. Efectivamente vivimos o vamos a vivir una efervescencia política en nuestro país, pero nosotros debemos de dar certeza y certidumbre a los inversionistas. Segundo, garantizar y también poderles comprometernos con los obreros y la mano de obra mexicana de que sus empleos van a estar seguros y que la mejor negociación se tiene que dar con los mejores elementos puestos sobre la mesa. Gracias, bienvenido. Diputado Estefan, por parte del PRD. Primero yo diría cuál era la realidad en los 90, cuando se piensa en el Tratado de Libre Comercio, en un modelo neoliberal que implica la globalización económica. Esto cambia en menos de 15 años, la realidad cambió. Desde luego, cuando se pacta el Tratado de Libre Comercio, se piensa en que México puede, por su ubicación geográfica, desarrollar en ciertos sectores que, desde luego, desarrolló. La industria automotriz es clave en este esquema. Sin embargo, yo soy diputado del Sur y no puedo dejar de decir que cuando se pacta el Tratado de Libre Comercio, no se acuerdan de que la mano de obra tiene que entrar, cuando menos en el texto del tratado, para regularizar la situación, y es precisamente la mano de obra la que genera todo este esquema o justificación que se utiliza hoy por Estados Unidos, en principio,
para tratar de eliminar un tratado de libre comercio en el que dicen que nosotros hemos ganado y ellos perdido. Los estados del sur ni hemos ganado ni hemos perdido. Al contrario, somos los estados que tienen una mayor migración, que tienen lamentablemente las pocas condiciones de vida, entre ellas el esquema de salud de Obama, que por cierto ya está tirado, ¿no? Más o menos. Y los Dreams, ¿no? Los Dreamers los tenemos nosotros. Entonces yo hablaría más del sentido humano, de la mano de obra, que de todo el desarrollo que ha habido de la panza del país o del cinturón del país hacia arriba, que es donde realmente hemos generado la oferta que dentro del TLC es la que ha justificado que nos ha ido muy bien a los mexicanos y muy mal a los norteamericanos. En el sur, el Tratado de Libre Comercio no es un tema que nosotros estemos manejando como prioridad. Sentimos que las cosas tienen que cambiar y desde luego esperamos que si hay una negociación como mexicanos, y aquí sí sin diferencias, pues le vaya mejor a México. Yo pienso que tampoco puede ser un tema electoral, no puede ponerse en este momento en los temas que lleven a cabo o que determinen el comportamiento de las campañas. Ojalá se pudiera hacer un receso para poder caminar mejor. Gracias, bienvenido. Diputado Dávila, presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a inicios de los 90, cuando se dieron las primeras pláticas y donde se establecen las bases del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se dieron las condiciones y en realidad durante todos estos más de 20 años ha habido, los tres países han tenido beneficios. Ha tenido beneficios Estados Unidos, Canadá y por supuesto que México. Pero es necesaria una modernización, simple y sencillamente porque ya han pasado más de casi 24 años de las negociaciones originales y se requiere la modernización. Yo creo que sí se puede lograr acuerdos de ganar-ganar, simple y sencillamente por la modernización de los conceptos, por incluir temas que no estuvieron en la negociación original. Y coincido con mis compañeros en el sentido de que ha sido una negociación atípica, una negociación difícil por la posición de Estados Unidos, pero eso ya lo sabíamos, eso no es ninguna novedad. Desde antes de que iniciaran las pláticas, el propio secretario de Economía señaló que esto iba a ser una negociación como si estuviéramos en la montaña rusa, y así ha sido. Ha habido momentos buenos, difíciles, regulares, pero yo creo que la negociación tiene que seguir adelante puesto que se negocia con instituciones. Cuando se hace la negociación del Tratado de Libre Comercio original, la hace el presidente Salinas y ha sido respetada por 4 administraciones en nuestro país. Ha sido respetada por la administración del presidente Zedillo, posteriormente con Vicente Fox, con Felipe Calderón y ahora con con el presidente Peña Nieto. Entonces, yo creo que debemos continuar con esta negociación. Se debe de mantener el equipo mexicano como lo está haciendo, creo que lo están haciendo bien porque están muy unidos el sector empresarial con el equipo negociador, que es de los equipos negociadores más experimentados de los 3 países. Gracias por estar con nosotros. Y diputado Salim, por parte del PAN, bienvenido. Muchas gracias, Germán. Bueno, como lo hemos manifestado, el Tratado de Libre Comercio después ya prácticamente de 24 años, aquí la pregunta es, ¿quién gana o quién pierde si se salen o no se salen del tratado Estados Unidos, Canadá o México? ¿Quién es el mayor beneficiario del Tratado de Libre Comercio? ¿Y quién puede tomar esta decisión? Y la respuesta la estamos viendo en los sectores honestamente empresariales. La respuesta y los que tienen que tomar la decisión son los empresarios, que son los mayores beneficiarios del Tratado de Libre Comercio. Y ellos, quiero decir que en las cámaras de Estados Unidos, en las cámaras de México, en el sector automotriz de México, en el sector automotriz de Canadá, están empujando para que el Tratado de Libre Comercio siga como está hasta ahorita. Entonces, no lo dejemos en manos de los políticos. Aquí el llamado es que lo dejemos en manos de los empresarios, que realmente son los que al final de cuentas se benefician o se perjudican con el Tratado de Libre Comercio. Doy 2 datos. Al principio, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, México tenía más o menos una penetración del 30% de importaciones y exportaciones, ha crecido 703% en importaciones y exportaciones México con Estados Unidos. Exportábamos 3,000 millones y hoy México exporta 51,000 millones. Estados Unidos
exportaba a México más o menos 4,000 millones y hoy exporta 45,000 millones. Si hay una balanza, hay un déficit comercial con México y Estados Unidos, pero finalmente los dos países se han beneficiado. Entonces, en este caso, yo diría que lo dejemos en manos precisamente de los que están ahorita negociando el Tratado de Libre Comercio, que son el cuarto adjunto, que son los empresarios, que es el secretario de Economía, que son los secretarios, y sí le pediríamos al señor Trump y a los políticos que mientras menos metan las manos, el Tratado de Libre Comercio va a salir mejor. Muchas gracias también por acompañarnos. Pues nosotros vamos a ir a una pausa. Hemos escuchado a cada uno de los diputados el planteamiento que cada uno percibe de estas negociaciones, pero ahorita vamos a detalle a platicar más sobre el Tratado de Libre Comercio. No le cambie. El cambio climático es una realidad que afecta a todo el planeta por igual. Por eso la Comisión de Cambio Climático y ONU Medio Ambiente, México, convocan al segundo concurso nacional de fotografía, Cambio Climático y Contaminación. Hazlo visible con tu lente y participa. Consulta las bases y los premios en el sitio www.concursocambioclimático.com. ¡Inscríbete! Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Seguimos aquí Desde el Congreso, gracias por continuar con nosotros. Y diputados, ¿ustedes cómo ven el papel de México? Yo creo, mi percepción en leer cómo se han formado los equipos para negociar cada una de las rondas, creo que México ha ido muy completo, ¿no? Creo que hasta ha sido apoyado por Canadá en varios puntos, ¿no? No dejándose llevar bajo las órdenes viscerales de Trump y que puede tronar en cualquier momento un tratado tan importante. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Continuará este tratado bajo la negociación política y económica o bajo un tema visceral nada más? Yo sí quisiera hacer un comentario, si me lo permite mi compañero diputado. Creo que negociar siempre bajo la presión que está ejerciendo el presidente, pues eso hace que la propia relación o las negociaciones se tornen más complejas. Primero porque la amenaza permanente de quererte salir o levantar de la mesa, pues finalmente genera prácticamente una imposición, no estoy de acuerdo, me levanto y me voy. Hubo un momento en que Canadá titubeó en su propia relación, incluso con México, como diciendo si te sacan o te sales del tratado, nosotros, Estados Unidos y nosotros pudiéramos seguir. Creo que hoy han encontrado un camino. Hay varios temas que creo que coincidimos, los diputados aquí que han manifestado su postura, y un gran tema evidentemente es la mano de obra, cuando fue una oportunidad enorme para Estados Unidos en los años 90, esa diferencia enorme que hay en la mano de obra y sobre todo en el costo de la mano de obra que fue beneficio para ellos, pues obviamente hoy la reclaman argumentando que son empleos que pierden ellos. Creo que hay temas puntuales, específicos que ha manifestado el presidente de una manera ya no política sino ideológica en querer proteger lo que en su momento fue un beneficio para ellos. Creo que hoy está consolidado un equipo de trabajo, creo que hay posturas muy claras por parte de los sectores productivos en México, que obviamente se han beneficiado, pero que también han aportado. Irremediablemente tenemos una relación que no se va a romper con Estados Unidos, porque no nada más es comercial, también es cultural. Hemos tenido de alguna manera por muchos años elementos de intercambio y creo que hoy lo comentó el diputado, en un tema global no podemos nosotros estar fuera de ese contexto, pero tampoco lo puede hacer Estados Unidos. Irremediablemente somos sus socios comerciales, en el caso de México el número 1, y también tenemos elementos de interés mucho más allá de los temas económicos. Creo que es más un tema de postura de amenaza política que una realidad lo que va a haber en esas mesas. Yo tengo mis dudas en ese sentido. A ver, adelante. Yo creo que puede haber una ruptura, está habiendo rupturas en todo tipo de temas, desde el indulto al payo, por ejemplo, el tema de los Dreamers, etcétera. Es decir, sí hay un planteamiento de Estados Unidos de romper con México culturalmente, políticamente. Es decir, estamos viendo cosas que no nos habíamos imaginado ver y estamos negociando pues en los términos que ellos han querido negociar. No hay temas laborales, no hay temas ambientales, no hay temas fiscales. A lo mejor no tenemos de otra, no sé, ¿no? Pero por supuesto que estamos negociando exactamente en los términos que el presidente de Estados Unidos quiere que
que negociemos. Y efectivamente romper el NAFTA significaría el tener un rompimiento importante con empresas muy importantes de Estados Unidos, pero ya se está aventando tiros de ese tamaño. En la manera en que está quitando el Obamacare, pues va a dejar a 20 y tantos millones de personas sin servicios médicos y pueden quebrar las aseguradoras también. ¿Pero cree que se lo permitan allá? Pues es que creo que hemos sobrevalorado los pesos y contrapesos de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos un presidente que censura a la prensa, por ejemplo, ¿no? Que hace el tipo de indultos. Tenemos un presidente de Estados Unidos que en esta semana está apoyando a un candidato al Senado que tiene decenas de demandas de acoso sexual, por ejemplo. Ese es Donald Trump. Es decir, estamos en momentos que no había... Vaya, hay una crisis de la democracia en los Estados Unidos a niveles que nunca habíamos visto. Entonces, por supuesto que pueden pasar cosas que no nos imaginamos, como que efectivamente hay un rompimiento, no literalmente de relaciones, pero sí un rompimiento claro entre Estados Unidos y México como aliados globales. Es un aislamiento, ¿no? Sí, Diputado Dávila, perdón. Lo que señala el diputado Llerenas en el sentido de los pesos y los contrapesos es muy importante. Hace unos días un juez federal acaba de dar una resolución en contra del presidente Trump en el caso de las ciudades santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que el presidente Trump quería negarles a esas ciudades por apoyar a los migrantes o a los Dreamers, no lo va a poder hacer. Y esa es una señal de que sí hay pesos y contrapesos en el vecino país. Otra señal es que la Cámara de Comercio de Estados Unidos ya también le envió un comunicado, un memorándum muy fuerte al presidente Trump, diciéndole que las empresas y las instituciones afiliadas a la Cámara de Comercio, que es la institución más fuerte del sector privado en Estados Unidos, están en contra de que Estados Unidos se retire del TLC. Por otra parte, hay una agrupación de fabricantes de automóviles en Estados Unidos, la Ford, la General Motors, otros fabricantes, que también ya le enviaron un memorándum muy fuerte al presidente Trump en ese sentido. Quiere decir que él sí tiene presiones. Por otro lado, yo creo que el equipo negociador mexicano está haciendo lo correcto, es decir, están obrando con prudencia, están actuando, están avanzando donde se puede avanzar. Sí ha habido avances en el Tratado de Libre Comercio, en esta revisión. Existen 3 temas de controversia fundamental, que es el tema textil, el tema de las reglas de origen, que quiere subirlo a Estados Unidos de 62.5 a 85%, y con el 50% de partes provenientes de Estados Unidos, y el tema de la muerte súbita a los 5 años. ¿Y el agrícola? El agrícola, el comercio administrado. Pero México está preparando y ha presentado algunas contrapropuestas, pero en esas 5 rondas que se han dado, ya están prácticamente cerrados 7 capítulos. Buenas prácticas comerciales, medio ambiente, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas regulatorias, prácticas anticorrupción, telecomunicaciones, aduanas y comercio electrónico. Sí ha habido avances y el equipo mexicano, es importante resaltar, yo quiero resaltar eso, está muy acompañado del sector privado, que es importante por lo que decía el diputado Salim. Es importante que el sector privado esté avalando las decisiones que esté tomando el equipo negociador para que sean en beneficio de los productores y de los inversionistas mexicanos. Diputado Estefan, quería comentar. A ver, primero, 3 puntos fundamentales. 1, yo creo que la presencia político y diplomática en las negociaciones es determinante. O sea, no puede haber o descontextualizar al TLC de una serie de tratados en los que, por cierto, el propio Trump se ha negado a aceptar en materia ambiental, por ejemplo. Bueno, los ambientales, sí. ¿No? ¿Cómo llegaron a acuerdos o a preacuerdos en lo ambiental? No sé, porque él renunció a varios o anunció la renuncia de Estados Unidos al no cumplimiento de determinados tratados internacionales en materia ambiental, en la cual México es líder. Segunda situación, la participación de los especialistas. Yo no pongo en tela de juicio la capacidad que tengan ni el conocimiento que tenga el equipo, pero sí me interesa saber el portafolio que están llevando, porque desde luego se trata de un tratado comercial y por tanto son los empresarios los más interesados en negociar los términos entre los cuales se van a intercambiar las mercancías. Pero también es importante pensar
que ese intercambio pues va a llegar y debe llegar en beneficio de toda la población. Y la tercera son los puntos en los que yo insisto. Yo vengo del sur y tengo que defender la posición del sur. El sur es el menos beneficiado del Tratado de Libre Comercio. No hay empresarios que estén representando al sur. Todos los empresarios que están representando a México son del centro para arriba. Entonces, nosotros tenemos una serie de productos que quisiéramos que entraran dentro del sector agropecuario, por ejemplo. Si con el movimiento del aguacate Michoacán tuvo casi una crisis, nosotros tenemos que saber en términos de nuestra producción, en términos de nuestros migrantes, qué es lo que se está tratando en el Tratado de Libre Comercio. No se trata, aunque el nombre sea el Tratado de Libre Comercio, es un tratado entre seres humanos, entre personas a los cuales se les tiene que respetar los derechos también. Y la producción se da en un entorno ambiental que, por cierto, no respeta. Y no tenemos la garantía. Todos tenemos la esperanza de que se avance y se avance en beneficio del pueblo de México, no de grupos. Yo pensaría, se cierran las fronteras en materia automotriz, digo, ya para las camionetas ya está cerrado, o cuando menos el arancel es más alto. Estamos produciendo autos ligeros en los que sí conviene exportar. Mi cuestionamiento final es, ¿realmente vamos a llegar a términos que convengan al pueblo de México o que convengan al sector empresarial de México? Esa es una gran pregunta, una incógnita muy grande. Yo esperaría que fuera en beneficio de todo el pueblo de México. Digo, nomás si me permiten un segundo, digo, efectivamente apoyar el sector empresarial es apoyar las cadenas productivas y efectivamente es apoyar al pueblo de México. O sea, es toda una secuencia de elementos. No es automático. El pueblo de México, sería lo más probable. El pueblo de México es del Río Bravo hasta la frontera con Guatemala. Evidentemente es un tratado nacional, no segmenta al país. Esperamos nosotros que con las estrategias que... Pero siempre hay ganadores y perdedores. En cualquier tratado de apertura lo hay. Casi por definición. El país porque es del quita Río el Bravo status quo. a la frontera con Chiapas. Todos debemos ser beneficiados, ¿no? Bueno, y hay más de 10 estados que no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio en este momento. Pero ya hablamos de temas de competitividad y de productividad, o sea, son elementos internos que sí se deben de fomentar y que debe de haber estrategias o políticas públicas dentro del país para poder fortalecer. Una de ellas pues, fue aprobada aquí en el Congreso y es una apuesta que hace el Ejecutivo en las zonas económicas especiales para poder detonarlas y activarlas. Nunca nadie ha visto ninguna, no hemos visto acciones, pero finalmente creo que el beneficio que debe tener un tratado de esta magnitud debe de beneficiar a todos de una u otra manera. Digo, hay empresas enormes mexicanas, operadas por mexicanos, que dan mano de obra a los mexicanos y que finalmente tienen una relación importante en la exportación de sus productos. Entonces yo creo que sí es benéfico el tratado, que finalmente hay más positivos que negativos, que también estoy de acuerdo que tendremos que generar hacia el interior elementos o políticas que sean de igualdad y que lleguen a todos los rincones del país. En eso estoy totalmente de acuerdo. Permítame hacer una pausa. Sí. Regresamos ahorita con usted, diputado. Claro, sí. Vamos a un corte, vamos a la plática de Miguel Reyes Razo y regresamos aquí a la plática que tenemos del Tratado de Libre Comercio. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. La Revolución Mexicana, noviembre 1910. De ahí en los sucesivos a celebrarla, a festejarla, a recordarla, a rememorarla, a ponernos en la memoria nacional el gran movimiento de 1910. El gran momento de la Circular Madero en 1910, que desemboca ya en Puebla, en la casa de los Cerdán, de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, que termina con la muerte de estos iniciadores del movimiento revolucionario de 1910. La sucesión presidencial que escribe el aspirante Madero. En fin,
se empieza a mezclar en ese 1910, la inconformidad se empieza a aflorar, comienza a estallar, a hacerse movimiento y a expresarse la inconformidad, el cansancio, el hastío, el hartazgo de tanta injusticia como padecían, y los campesinos estaban muy sometidos, los trabajadores en la escasa fábrica, en el escaso proceso fabril de factorías que había en México. Entonces también pasaban se las veían muy negras, pasaban las de Caín, porque no podían organizarse, porque eran perseguidos, porque eran explotados. El petróleo ya en manos extranjeras, en fin, era un momento que ya la gente llegó era el centenario, se conmemoraba el centenario de la independencia nacional, y también había el Parque Fastos y grandes inauguraciones y grandes monumentos como la Columna de la Independencia ahí en Paseo de la Reforma, u hospitales que todavía perduran como el General, o la mismísima Universidad Nacional que en 1910 viene en manos de Justo Sierra. Todo esto se conjuga de pronto en un gran movimiento, en una gran inconformidad, en un ansia de otro país, otra república, otro modo de vida. Bien lo relata Carlos Tello Díaz en su formidable libro que se llama El exilio, un relato de familia. La marcha final de don Porfirio Díaz, su ida, su salida del poder y el inicio del movimiento armado y el surgimiento de caudillos, los caudillos que finalmente son aquellos que ganan la revolución, la determinan a través de una constitución, esta que nos rige y que este año de 2017 ha cumplido 100 años en que de muchas maneras se ha celebrado tal centenario. Son las muestras, son pasajes y son cimientos y son forma de un nuevo país que es este México que tenemos hoy. La Revolución Mexicana, cuando uno era niño, había libros como Las Simientes, se llamó un libro que se editó en tiempos del general Lázaro Cárdenas, del presidente Cárdenas del Río, en la que se glosaba a todos los grandes que la hicieron. Por ejemplo, Jesús Otelo Inclán, que escribe Raíz y Razón de Zapata, Tropa Vieja, que escribe el propio general Francisco L. Urquizo, La Sombra del Caudillo, de la pluma del formidable Martín Luis Guzmán, Los de Abajo, de Arturo Azuela. En fin, se inaugura una etapa de canto y de glosa y de constancia de que por aquí pasó una revolución que tocó muchos lugares y algunos de nuestro país, pues por ahí no se notó mucho, pero esta revolución triunfó, vinieron los caudillos, decía hace un momento, en fin, todo esto y la propia obra de Héctor Aguilar Camín en la Revolución Nómada. Hay literatura suficiente para glosar, para recordar y para revivir las hazañas de la Revolución Mexicana y sus grandes protagonistas. ¿Y qué decir del cine? Fernando de Fuentes con Vámonos con Pancho Villa, hasta las películas, la última de Juan Ibáñez, que fue La Generala con María Félix, en que ya se comercializa o tiene otro sentido el movimiento de la Revolución. Y durante muchos años, decía yo a usted, lo mismo en las escuelas, lo mismo en los hogares, lo mismo en el deporte, hubo los Juegos de la Revolución Mexicana, juegos conmemorativos del movimiento revolucionario, y un día se extinguieron. Aquí cerca, aquí pegado al Palacio Legislativo de San Lázaro, salían de aquí del Parque Venustiano Carranza los atletas que iban a desfilar airosos, orgullosos, de poner en carros alegóricos, iban haciendo evoluciones en la barra fija, en el caballo con arzones, en los anillos para hacer grandes cristos, y evoluciones de gimnasia a manos libres. Hoy todo eso se ha opacado, se ha olvidado, ha caído un velo de amnesia que yo creo que no hace nada bien. Y la revolución pues empieza a verse como una pieza de museo. Ya no está en el discurso, ni siquiera en el discurso oficial, ni siquiera de aquellos herederos de ese gran movimiento que hoy forman en el Partido Revolucionario Institucional. Antes PNR, Partido Nacional Revolucionario, y ahora PRI, durante muchos años en el poder, mantuvo viva, y luego también ahí mismo ocurrió el olvido de la Revolución Mexicana. Días de la Revolución, ¿cómo nos juzgarán nuestros nietos, nuestros hijos respecto a ese movimiento? Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Gracias a don Miguel Reyes Razo por su crónica, siempre interesante e ilustrativa. Diputado Salim, sí, por favor. Bueno, después de escuchar, gracias, compañeros, de estar escuchando a nuestros compañeros y en este análisis de TLC, yo sigo insistiendo quién sale ganando, quién sale perdiendo. Pero a ver, al día de hoy, ¿qué ha pasado con las negociaciones y las pláticas que están haciendo los tres órganos de gobierno? Primero, acaba de terminar la quinta ronda. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el peso tomó ventaja, o sea, le tomó ventaja al dólar, o sea, no hubo devaluación, no hubo inflación, no se depreció el peso, cosa contraria a lo que muchos quisieran pensar. Entonces, eso para mí es un síntoma de que el tratado va caminando y creo que va por buen camino. Segundo, es muy importante en manos de quién estamos, y creo que el secretario, y así lo he hecho públicamente y no tengo empacho en decirlo, el secretario Ildefonso Guajardo, que estuvo en las negociaciones desde un inicio en el Tratado de Libre Comercio, ha hecho una excelente labor. Creo que estamos en buenas manos, que eso es importante. Por eso yo insisto que hay que estar mejor en manos del sector empresarial y no en el sector político. Y otro comentario más, ya está habiendo reuniones en Estados Unidos de las cámaras y asociaciones con los legisladores. Ya fueron a platicar con el partido, con los republicanos, ya fueron a platicar con los demócratas, ya fueron empresarios mexicanos a platicar con ellos. Esa es una señal muy importante de que no va a estar en las manos de Trump la decisión del Tratado de Libre Comercio. Bueno, sí está en suspenderla. Está en la facultad de mandarla al Congreso, no de suspenderla. No, se van 90 días. Cuando menos es discutible. Se van 90 días, se va al Congreso y el Congreso es el que tiene la facultad de cancelarlo. Pero no bilateralmente. Hay una discusión al respecto. Se tiene que ir al Congreso de Estados Unidos. Entonces, yo tendría una pregunta. ¿Quién sabe? Yo nada más para terminar este comentario, hay algunos temas de bolas de nieve que se han estado creando con el tema automotriz. Por ejemplo, quiero dar dos datos así muy breves. En el 93, México exportaba 6,000 millones y Estados Unidos importaba 3,000. Hoy, México exporta 50,000 y Estados Unidos exporta 46,000. O sea, la balanza comercial en el sector automotriz, para ya quitarnos ese tabú del sector automotriz, es favorecida a los dos países. Entonces, creo que finalmente el Tratado de Libre Comercio, yo sí tengo confianza en que va a salir adelante y yo sí tengo confianza en que va a beneficiar a los tres países. Diputado Dávila. Bueno, coincido con el diputado Rallis y con el diputado Salim de que el tratado ha sido positivo para los tres países y positivo para México, obviamente. En el caso del sur-sureste, creo que es importante señalar que sí está representado. El cuarto de adjunto integrado por los empresarios mexicanos que están participando activamente en las negociaciones incluye empresarios de todo el país e incluye representantes de los organismos empresariales que están integrados por las cámaras y organizaciones de todo el país. Es decir, hay una representación nacional en el cuarto de adjunto con el equipo negociador mexicano. Dos, el equipo negociador mexicano es uno de los que tiene mayor experiencia. También es un hecho, encabezado por el secretario Guajardo, también coincido con el diputado Salim, que tiene la experiencia desde que nace el tratado, porque él era el representante de México en Washington cuando inician las negociaciones en el 91-92. El tema de zonas económicas especiales también es importante porque también está atendiendo el sur-sureste, es decir, ya se tienen resultados, ya se tienen cartas de compromiso por inversiones de más de 5,300 millones de dólares. No concretadas ninguna, ¿verdad? Están las cartas compromiso y tenemos... el tema de zonas económicas, Vidal, tú sabes que lo aprobamos y lo estuvimos discutiendo en la Cámara, en el Pleno, en la Comisión de Economía, y tenemos un año que se publicó. Y en un año ya se tienen cartas compromisos por 5,300 millones de dólares y empleos comprometidos por más de 12,600 empleos. Y además se tienen ya compromisos y apoyos que son en temas fiscales, en temas de seguridad social, para que puedan crecer en una forma acelerada. Pero así son las atractivas. Permítame. Yo estoy ubicado y represento físicamente a una zona económica especial que se dice se va a poner en operación en diciembre. No nos beneficiamos con la firma del primer paquete.
Miren ustedes, de veras, como empresario se los digo, para tener inversión hay que tener regularización de la tierra, cosa que no se ha avanzado. Hay que tener urbanización, hay que tener no solo incentivos fiscales, hay que tener capacitación de la mano de obra. Desde ahorita, nada ha pasado. Pero no venimos a hablar de las zonas económicas especiales, ni es la salida para el sur-sureste. Por favor, no. La salida para el sur-sureste radica primero que arreglemos lo que existe, que son nuestros migrantes en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros hemos exportado, con tratado o sin tratado. Yo reconozco que el tratado va a beneficiar al sector empresarial y fundamentalmente con empleos al pueblo de México. Desde luego, nada más que funciona del cinturón para arriba. Y nosotros queremos poner en la mesa la reflexión de qué va a pasar con la mano de obra. Si a nosotros nos regresasen 600,000 oaxaqueños que están en este momento en las diversas ciudades de Estados Unidos, ¿se imaginan el reto? Ni las zonas económicas especiales serían la respuesta. Ni tenemos la capacidad para atenderlos en salud, ni hay matrícula suficiente para poderlos atender. El Tratado de Libre Comercio debe considerar no solo la visión empresarial, sino la visión social, que es la que nos interesa a nosotros en el sur. De ahí sale el punto importante que ha discutido también en las rondas de negociaciones, ¿no? Que pedían tanto Canadá como Estados Unidos, los sindicatos, que tenía que tener mejor salarios la gente en México, ¿no? Y tendría que haber más capacitación. Esa parte nos hizo voltear para acá y tenemos que mejorar cómo hacerlo. Un tema complejo, bueno, y lo acaba de comentar el diputado. Si la economía interna tiene problemas para sostener un salario digno para los propios mexicanos, si lo ponemos en esa agenda de discusión. ¿Cuál salario digno? ¿El salario mínimo es un salario digno? No, ¿o es una referencia? Me refiero a que hay una discusión que se ha tornado política en el tema del salario mínimo. Tendría que ser política, es una discusión pero, primer nivel. Los políticos deberían estar hablando de esos temas. Pero emana de la competitividad y productividad que tenga el país. En parte y en parte no. Porque pues quien le paga no es ¿Competitividad de qué parte del país? Bueno, del país. De hecho, el salario mínimo es para el menos competitivo. Es decir, no es cierto. El parámetro político de la remuneración que debe tener una persona por hacer un trabajo, efectivamente gira alrededor de una decisión política. Pero tiene que haber un entorno de competitividad y productividad para el empresario, para esas MIPYMES. Recordemos que el 95% de la empresa en México son las pequeñas empresas, esas que están aquí afuera, taquerías, papelerías, gente. ¿Cuál es tu posición en el tema del salario mínimo? Porque no la acabo de entender. Bueno, entonces lo que necesitamos hacer es generar elementos que hagan que esos pequeños negocios subsistan primero, para fin de que podamos para poder garantizar un salario con elementos mucho más altos para la población. No es un tema de discurso político, porque aquí se rasgan las vestiduras muchos, pero cuando se trata de sentarse a discutir y quién les va a pagar y cómo va a sobrevivir la industria o la pequeña empresa mexicana, es ahí en donde no saben la respuesta. Por eso no avanza el tema del salario. En una mesa de salario mínimo se discute y la posición de tu partido es muy distinta a la que estás diciendo. A ver, permíteme. A mí sí me extraña. Permíteme, Germán. Es otra la que lo que te voy a decir es muy sencillo. No hay competitividad en el campo laboral, que por eso existe la migración y el pago por debajo del agua y sin prestaciones en Estados Unidos, porque son trabajos en los que ni los mismos norteamericanos quieren participar porque no les resuelven problemas económicos en lo personal o en lo familiar. No hay competitividad. Y la regulación laboral te permite alcanzar los brincos de competitividad, porque este país ha tenido más competitividad y eso no se ha reflejado en el salario. Porque en cualquier país del mundo razonable existen mecanismos de regulación que llevan hacia el alza los salarios para que se alcancen. Cuando menos los aspectos de seguridad social trabajando allá. Ni eso existe. Y estamos dispuestos a trabajar allá porque siempre el salario que obtenemos allá va a ser mejor que el de acá, siendo ya allá comparativamente dentro del mercado de trabajo salarios de hambre. Y lo digo con honestidad. Si no lo metemos en el Tratado de Libre Comercio vamos a tener el mismo error y vamos a cometer las mismas pifias que hemos cometido, ¿sí?, con lo social dentro del Tratado de Libre Comercio. A ver, lo que dice Vidal. Discusión interna más que en las negociaciones del TLC, es más un tema de desarrollo nacional. En el sistema comunitario hay libre desplazamiento de mano de obra. Los españoles son expertos
en prestar los servicios de turismo. Perdón, yo creo que estamos... No, yo creo que es una discusión importante. A ver, hablando de dos cosas diferentes. Lo que demuestra esta discusión es, no tenemos ninguna discusión sobre cómo mejorar el tratado. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. No, estás hablando de la misma. No. Nuestro punto es, nosotros ni siquiera nos atrevemos en México a plantear algo que mejore el tratado. Nos estamos diciendo, mira, si perdemos tantito, aunque así sea. Y ese es los temas de negociación. Es que ahí está equivocada la visión porque no estás viendo todo lo que se ha planteado. Perdón, Jorge. El Tratado de Libre Comercio no va a resolver el país, no va a venir a resolver a los mexicanos el problema que tenemos los mexicanos. Efectivamente, como dice el diputado, en el sur hay estados que no han tenido beneficio con el Tratado de Libre Comercio. Seguramente hay muchos estados, no sé si muchos o pocos, en Estados Unidos que jamás han tenido ningún beneficio tampoco del Tratado de Libre Comercio. Seguramente hay muchos estados también en Estados Unidos que no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Y Estados Unidos y Canadá no va a venir a resolver el problema de Chiapas ni de Oaxaca. Ese problema lo tenemos que resolver nosotros los mexicanos y el salario mínimo lo tenemos que resolver nosotros los mexicanos. Lo que sí tenemos que aprovechar en el TLC es evidentemente, bueno, ya que que existe esta coyuntura, fíjese lo que resultan las cosas, que nos venga a decir Canadá y Estados Unidos que tenemos que mejorar los salarios, ahora resulta que ellos nos lo tienen que venir a decir. No, ¿cómo se les ocurre? Esto lo tenemos que resolver nosotros los mexicanos. Entonces, yo creo que no podemos decirle que el Tratado de Libre Comercio va a resolver temas del sur o va a resolver el tema del salario mínimo. Lo que sí podemos decir es que sí sería muy grave, eso sí, que México se saliera del Tratado de Libre Comercio. Existen las reglas de la Organización Mundial del Comercio, también existe un país competitivo. Yo creo que en este momento lo que tenemos que ver maduramente en este país es el plan A y el plan B, con Tratado de Libre Comercio y sin Tratado de Libre Comercio. También habrá que analizar, como bien, ahorita lo comentaba Vidal, la posición es... Vamos a una pausa y regresamos al último bloque. En un segundo. No le cambie. Más de 2,000 jóvenes participaron en la convocatoria de la Comisión de Juventud al Parlamento Juvenil 2017 con sus propuestas en video. 128 iniciativas fueron seleccionadas. Los finalistas discutirán y debatirán sus ideas, iniciativas y propuestas del 11 al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde el Congreso. Diputado Rallis, mira, yo creo que no hay mucho que discutir en el tema. Yo creo que un tratado de esta... Hay mucho que platicar y discutir, sí, claro. Bueno, ese es un tema, a lo que voy es que es un tema prioritario, que es un tema de suma importancia, que va a estar en los titulares, que va a seguir avanzando, pero también es cierto que en los temas internos, como lo estamos ahorita platicando, ha sucedido hasta en la propia Comunidad Económica Europea. O sea, la eurozona tiene sus diferencias y sus diferencias graves que han generado incluso la salida ya de un miembro de la propia comunidad. Ha habido diferentes niveles de economía que también han tenido impactos negativos y lo estamos viendo en la propia España, en la propia Grecia, en donde tiene una crisis financiera enorme por tener una economía dispareja con los que se toman allá las grandes decisiones, y yo creo que en este sentido México está haciendo bien la tarea, sentándose a negociar y a discutir los temas que son de agenda prioritaria para México, no ceder en los espacios. En los temas internos, en los temas de seguridad, en los temas de migración que no están puestos sobre la agenda, seguramente los tendremos que resolver y los tenemos que resolver aquí, coincido con el diputado. O sea, son temas en los cuales no podemos dejarlos fuera. Les debemos, es una factura que hay que pagar. La zona sur del país es una zona subdesarrollada precisamente por el olvido de las políticas económicas que se han generado aquí en el país por parte del Ejecutivo. Es un tema real y que tenemos que, no nada más con el desarrollo de zonas económicas especiales, que quedó asentado y firmado aquí, las cosas han cambiado. Eso coincido perfectamente en eso. Creo que vamos a avanzar y creo que finalmente va a haber beneficio para el pueblo. Diputado Dávila. Bueno, es innegable que el Tratado de Libre Comercio en estos más de 20 años ha tenido beneficios
para México y los beneficios han sido para todo el país, no solo para el norte. En el norte del país, por las cuestiones estructurales, se han recibido más beneficios que en el sur-sureste. Hay más industrialización, existen más condiciones. Coincido con el diputado, hay que voltear al sur y hay que trabajar para el sur. Pero los beneficios han permeado. Vivimos en un país federal y los ingresos que se han generado se han distribuido también a otras partes del país. Entonces, mi primer apunte sería, sí ha habido beneficios y sí ha habido beneficios para todo el país. Segundo, zonas económicas especiales no son la solución a todos los problemas del sureste, pero vamos en el sentido correcto para tratar de ir acortando la brecha entre el sur-sureste y el centro y el norte del país. Tercero, México está haciendo todo lo posible por avanzar en la negociación del Tratado de Libre Comercio ante una situación atípica, por lo que se ha comentado aquí del presidente Trump. Sin embargo, México también está trabajando en un plan B, es decir, se está trabajando en negociaciones comerciales con el Cono Sur, Brasil, Argentina, se está tratando de reactivar lo de Asia-Pacífico con una segunda versión del TPP. Entonces, México está haciendo lo que tiene que hacer en este momento en una negociación difícil. En unos días más se estará en otra ronda de negociaciones técnicas en Washington y posteriormente, en enero, se tendrá una reunión con la presencia de los ministros en Canadá. Entonces, estamos avanzando. Esto es una negociación, hay que entenderlo así y hay que esperar a que se vayan dando los procesos en la negociación. Pero vamos bien y vamos a tratar de sacarla adelante. ¿Qué debemos esperar para esa ronda que va a ser en enero? ¿No? Que ya bueno, vamos a tener definidos candidatos en aquí. México, los ministros no van a la ronda. En la ronda de enero van a estar los ministros. Ajá. Imagínate, tenemos rondas sin ministros. Es una negociación que implica 30 mesas de negociación. O sea, el que conozca un poco de cómo se hace una negociación del tratado, te darás cuenta que se trabaja en 30 mesas paralelas técnicas. Hay equipos negociadores para cada tema. Hay negociaciones por ramas industriales. Entonces, los ministros no pueden estar en todas las negociaciones. Por ejemplo, ¿no? Y los ministros, cuando creen conveniente, como es el caso, en diciembre habrá otra ronda técnica y en enero estarán presentes los ministros. Entonces, yo creo que es prudente que se estén dando las cosas en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar? Pues las contrapropuestas que tenga que hacer Canadá y México a las propuestas que ha hecho Estados Unidos, y en función de eso estaremos avanzando y cerrando capítulos y estaremos avanzando en el sentido correcto. Yo quisiera concluir, porque ya que es la última ronda. Nadie está en contra de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Creo que ha beneficiado, sí ha beneficiado, han habido inversiones, hemos crecido en exportaciones, nuestra balanza comercial ha mejorado, sin duda alguna. El problema es la concentración de las inversiones. ¿Me explico? Y la concentración de las inversiones no le permiten al país crecer de manera similar. Tampoco quisiéramos que la planta industrial que se ha generado a la luz del Tratado de Libre Comercio oxidara. Nadie desea eso. Lo que queremos es que el sentido de la negociación tenga un sentido más social y más vinculado a la defensa del medio ambiente. Cosa que es imposible, porque eso no se está discutiendo. Bueno, es decir, la negociación es lo que yo digo. Conservemos lo que está. Esto es mi aportación a la reflexión y a esta discusión. No podemos aislar, por tener beneficios de carácter comercial, pues el resultado social, y que la distribución de la inversión en el país la cuidemos muy bien. Todos tenemos potencialidades y recursos naturales, todos generamos insumos para la producción, que se considere que la inversión tiene que llegar. La diversificación. Yo sí creo que con tratado o sin tratado, que espero que haya tratado, y también reconozco que la negociación ha llevado una estrategia correcta, pero no completa. Y desde luego, lo mejor que le puede pasar a nuestro país es diversificar los mercados para no estar dependiendo de alguien. A mí me tocó la negociación del atún cuando el bloqueo, y traían muy claro lo que estaban haciendo, era defender el atún estadounidense a la luz de una justificación del medio ambiente, y nos bloquearon.
y tenían la flota mayor, Estados Unidos tenía la flota mayor del atún cuando no tenía en el Pacífico Oriental básicamente ninguna posibilidad de tener cuota y tenía la más grande. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso el beneficio tiene que ser para todo el país y considerando las potencialidades del sur-sureste. Si nosotros seguimos partiendo el desarrollo del sur y el desarrollo del norte y el subdesarrollo del sur, vamos a tener un problema pronto. Más vale que a la luz de la negociación también pensemos qué podemos producir en el sur que pueda entrar dentro de la negociación del TELES. Yo diría, a ver, si uno evalúa el tratado, hay cosas positivas y negativas. Obviamente generó más comercio. Como motor de desarrollo fue un motor limitado, la economía no crece más de 2% nunca. En promedio desde el tratado haber tenido 1,5 más o menos, es un crecimiento bajo. Y me parece que tiene que ver con el modelo, es decir, el comercio está bien, lo que tú no puedes pensar es que solo puedes comerciar donde tienes ventajas comparativas, sino hay que construir esas ventajas. Es lo que hizo Corea, es lo que hizo China. Es decir, combinó apertura con investigación y desarrollo, con inversión en infraestructura, y entonces generó ventajas comparativas. Aquí lo que sucedió es que se abre la economía, y entonces los sectores donde tenían ventajas, e incluso geográficamente el Bajío, ¿por qué el Bajío puede producir autos? Pues porque tú puedes poner un auto al día siguiente en Estados Unidos, básicamente. Un país que tampoco invirtió en infraestructura, entonces no tiene puertos. Entonces es una ventaja comparativa natural muy importante. ¿Cuál es el problema de las zonas económicas especiales? Pues que pensamos que puede ser gratis, que tú no tienes que invertir en infraestructura en el Istmo y el Istmo se puede desarrollar. Eso no va a suceder. Entonces necesitamos... En el primer decreto, los primeros 3 decretos, se contemplan los puertos. Pero no hay nada. Es decir, al día de hoy no hay... Ahorita no hay nada. Ya está terminando un sexenio. automático. Es decir, no podemos hablar de las zonas económicas infraestructura, exclusivas. las zonas económicas van a jalar donde las hay. Probablemente Coatzacoalcos. Y fuera de ahí no va a jalar. En un año ya existen los compromisos. No, es que la inversión pública sí es automática. Es decir, necesitas al Estado en ese sentido. Ojalá pudiéramos visitar los lugares que se han declarado como zona económica especial para que nos diéramos cuenta de la realidad y el nivel de inversiones que se requieren. Te toma 11 horas. Invitamos al titular. El tren. Con mucho gusto, ha estado en Oaxaca y no ha podido sacar. El tren entre Coatzacoalcos lastimosamente Gerardo no ha podido sacar adelante Oaxaca. El tren entre Coatzacoalcos y Salina Cruz toma 11 horas y se descarrila 3 veces a la semana. Ya ni corre. Mi punto es, a ver, el tratado sí va a afectar cosas de distintas formas, porque es muy grande y afecta muchas cosas. No podemos decir, está el tratado y otras políticas tiene que ver. Y segundo, necesitamos estas políticas pues para así poder aprovechar el libre comercio. Si no, no lo vamos a aprovechar. Y tercero, es mentira que va a salir algo bueno. Nuestro mejor escenario es que no sea algo más malo o algo distinto. Esa es la negociación que estamos y cualquier otra cosa es una mentira. Estamos negociando, pues porque Trump nos obligó a negociar. Decir que lo vamos a mejorar es un eufemismo. Eso es lo que le podemos pedir a los negociadores de manera realista y también tenemos que considerar como un evento de una probabilidad importante que no haya tratado. Y no nos estamos preparando. Sí por puede ejemplo, haber. En este presupuesto bajamos la inversión. Bajamos la inversión en campo y en infraestructura. Nada más un comentario y puede cerrar. El comentario es de que sí puede haber una mejora en el Tratado de Libre Comercio con la modernización orientada al incremento de la actividad comercial. Y eso puede generar una mejora a los 3 países. México es el país en el mundo que tiene mayores tratados de libre comercio. En el mundo es el número 1, es el que encabeza los tratados de libre comercio. Por su ubicación geográfica 2, en el mercado México hoy está ya empujando el TPP, el Tratado Transpacífico, y creo que eso también es una apertura más para que México tenga un posicionamiento en otras latitudes. Y tercero, el Plan B, la Organización Mundial del Comercio, también va a funcionar. No se acaba México sin tratado o no tratado. Yo creo que México va a seguir trabajando, va a seguir esforzándose, pero sin embargo, sí veo un tratado firmado por los 3 países, con Trump o sin Trump. Muchas gracias. Pues a mí me queda nada más que agradecerles por su participación. Esperamos verlos aquí en enero para discutir ya la siguiente ronda de negociaciones, a ver en qué vamos. Y ver cómo van las zonas económicas. Exactamente. Traemos a Gerardo. El presupuesto no viene nada, por ejemplo. Yo lo busqué. No hay presupuesto, ¿eh? No viene. Una cosita de nada. Muchas gracias. Okay. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted en casa.